El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Le doy la bienvenida a esta nueva conferencia en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, a disfrutar de esta nueva conferencia y espero que usted nos colabore dándole me gusta a la conferencia y compartiéndola. Listo, dele me gusta a la conferencia y compártala. Por favor, para nosotros es importante, importantísimo que usted nos apoye en esto, compartir y darle me gusta a la conferencia. Vamos entonces, mis hermanos, a mirar esta conferencia y es para darle respuesta a un pastor del Movimiento Misionero Mundial. Pastor del Movimiento Misionero Mundial da unas afirmaciones acerca de la Iglesia del Nombre o acerca de la doctrina de la unicidad, y por eso vamos a tomar este espacio para responder acerca de sus argumentos en contra de la doctrina de la unicidad o en contra de la Iglesia del Nombre. Vamos entonces a escuchar qué es lo que dice él y vamos a tomarnos tiempo también para responderle. Y le vamos a dejar nuestro teléfono para que él se comunique con nosotros y podamos dialogar amenamente, sin prejuicios, si solamente basados en la escritura. Pero vamos a ver qué es lo que él dice, este pastor del Movimiento Misionero Mundial. Vamos a escuchar qué es lo que él dice acerca de la doctrina de la unicidad. Acompáñenos, por favor. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Vamos a escucharlo. Entonces, la doctrina unicitaria no es bíblica, la Trinidad sí es bíblica. ¿Qué opino yo con relación a la doctrina unicitaria? Yo creo que la doctrina bíblica es muy clara. En Primera de Juan capítulo 5 verso 7 dice la escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y los nombra el Padre, el Verbo y el Espíritu. También declara el verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Todos sabemos que el agua no es la misma sangre y la sangre no es el mismo espíritu. Entonces el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. También el Señor Jesús dijo en Juan 8:16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, la doctrina unicitaria no es bíblica, la Trinidad sí es bíblica. Bueno, vamos entonces, mis hermanos amados, a escuchar qué es lo que dice este pastor. Vamos a escuchar qué es lo que dice él. Y vamos a darle respuesta porque me parece la verdad me parece muy acorde darle respuesta a él. Vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejarlo chiquitico por aquí. Chiquitico por aquí, vamos a dejarlo chiquitico por aquí. Dejarlo por aquí. Para que sigamos escuchando qué es lo que él nos dice y vamos a ir respondiéndole una a una sus afirmaciones, ¿les parece? Vamos a escucharle y ir respondiendo una a una las afirmaciones de él. Lo primero que él dice es que en la última parte del video es que la doctrina de unicidad no es bíblica. Escuchemos esa parte, por favor. Vamos a escuchar esa parte. Entonces, la doctrina unicitaria no es bíblica, la Trinidad sí es bíblica. Bueno, escucharon. La doctrina de la unicidad no es bíblica. La doctrina de la Trinidad sí es bíblica. Y él va a explicar el por qué. Escuchémoslo, por favor. Vamos a seguirlo escuchando. ¿Qué opino yo con relación a la doctrina unicitaria? Yo creo que la doctrina bíblica es muy clara. En Primera de Juan capítulo 5 verso 7 dice la escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y los nombra el Padre, el Verbo y el Espíritu.
También declara el verso 8 y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Todos sabemos que el agua no es la misma sangre y la sangre no es el mismo espíritu. Entonces el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Bueno, él toma un texto, de verdad que en la Reina Valera 1960 sí aparece. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o estos tres concuerdan, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Entonces dice que en base a este texto, pues es que la doctrina de la unicidad no es bíblica y que la Trinidad sí lo es. Además, dice que así como el agua no es la sangre, ni es el Espíritu, así el Hijo no es el Padre, ni el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Pero vamos a considerar dos cosas aquí. Lo primero que vamos a considerar, escúcheme bien, lo primero que vamos a considerar es que el texto de primera de Juan 5:7, si nosotros lo buscamos en griego, es que ese es el problema de los amigos trinitarios. Yo sé que el pastor sí sabe esto. El amigo pastor, él sí sabe esto. Él sí lo sabe. Que el texto no aparece en los manuscritos antiguos. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a mirar. No aparece en los manuscritos. Es que no aparece en los manuscritos. En manuscritos no aparece. ¿Qué es lo que voy a demostrar aquí? Vamos a mostrar el primero, el bizantino. Primera de Juan 5:7. Vamos a mirar cómo nos está apareciendo acá en la pantalla para darle... Achiquémosla un poquito por aquí. Llevémosla por acá. Achiquémosla otro poquito por acá. Bajémosla por aquí. Para que miremos que es muy, sí, es muy bueno citar la escritura, pero hay que citarla desde, eh, desde lo que es de verdad, lo que son los manuscritos. Y a él le está preguntando: pastor, ¿usted qué opina de la doctrina de la unicidad? Es que él dice: no, la doctrina de la unicidad no es bíblica, porque primeramente, primera de Juan 5:7 habla de que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero cuando nosotros analizamos esto, mis hermanos, vemos que primera de Juan 5:7 no es un texto inspirado. Aquí tenemos primera de Juan 5:7 en el texto griego. Mire, esto es primera de Juan 5:7, texto bizantino. Aquí lo tenemos. Creo que ahí lo estamos proyectando ya. Ahí lo tenemos, amigo pastor del Movimiento Misionero Mundial. Ahí tenemos el texto en griego que dice Joti treis eisin hoi marturantes. Hasta ahí llega. ¿Qué significa esto? Joti, que significa porque, treis, tres, eisin son, hoi, los marturontes, porque tres son los testigos. Esto es lo que significa testigos. ¿Sí? Tres son los que dan testimonio. Joti treis eisin hoi marturontes. Tres son los que dan testimonio, porque tres son los que testifican o los testigos. Entonces vemos que evidentemente el texto no está en los manuscritos. Si vamos a otro, por ejemplo, vamos al sinaítico, vamos al manuscrito sinaítico. El manuscrito sinaítico, miremos qué nos dice. Ahí lo vamos a colocar en pantalla, eso, ahí lo tenemos. ¿Qué nos dice el manuscrito sinaítico? Nos va a decir lo mismo. ¿Dónde lo tenemos aquí? 5, 7, 6, 7. Aquí lo tenemos. Vamos a subrayarlo. Miremos allí. Allí nos está diciendo lo mismo que dice el otro manuscrito. Mire, mire, pastor, mire. Mire lo que dice allí. Ahí tenemos lo mismo. Dice Joti hoi treis eisin hoi marturantes. Porque los tres son los testigos. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los testigos? El espíritu tu neuma kai tu hodor, kai tu haima kai hoi tres
hoy en uno son. Lo que quiere decir esto, los tres testigos son el espíritu, el agua y la sangre, y los tres en uno concuerdan o uno son. Es lo que nos quiere decir esto. Miremos el otro manuscrito. El otro manuscrito sería el Vaticano, que son los manuscritos antiguos. Miremos, por favor, vamos a mirar Codes Vaticanos. ¿Qué nos dice allí? Nos va a decir o vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Mire lo que dice allí. El verso 7, primera de Juan 5, 7, dice Joti, 3, e marturantes. Porque tres son los que testifican o tres son los testigos. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en lo que es la Biblia, ¿no? Lo que es la Biblia, lo que es la verdad. Si nosotros analizamos esto y vamos a analizarlo, ya hemos visto aquí los manuscritos, vamos a analizarlo en la Biblia, analicémoslo en la Biblia, vamos a mirar, por ejemplo, la Biblia textual, y vamos a colocar Primera de Juan 5:7. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 5, verso 7, la Biblia textual. Aquí tenemos la Biblia textual, Primera de Juan 5:7. Leamos, porque tres son los que dan testimonio. Si miramos, tres son los que dan testimonio. Hasta ahí nos llega el testimonio, ¿sí? Porque tres son los que dan testimonio. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, no. Los tres que dan testimonio son el agua, la sangre y el Espíritu, y esto es en la tierra. Y esto está hablando es del bautismo, agua, sangre y Espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando del bautismo. Bueno, ahorita se los explico. Entonces vemos que no aparece en la Biblia, amado pastor, no aparece en la Biblia esa añadidura, porque eso es una añadidura. Si vemos, por ejemplo, la Reina Valera actualizada, creo que ahí ya aparece que no está. Primera de Juan 5:7, mire, Reina Valera actualizada. Esta es la Reina Valera actualizada, la tenemos ahí, Reina Valera actualizada. Nos dice así, porque tres son los que dan testimonio. Ahí lo tenemos, tres son los que dan testimonio. Entonces lo que estamos viendo es que el texto que usa el pastor del Movimiento Misionero Mundial, Primera de Juan 5:7, es una añadidura al verso. El verso en su, ¿cómo decirlo? El verso en su originalidad no se encuentra, no está, no aparece, amigo pastor, no aparece el texto de Primera de Juan 5:7 como usted lo ha citado, porque tres son los que dan testimonio, el Padre en el cielo, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y usted está basando la Trinidad en ese verso, cuando lo que nos dice la historia, y ustedes quieren corroborar esto, cojan la Biblia Reina Valera actualizada, vayan a una biblioteca, busquen varias Biblias, y en nota a pie de página nos dice que que en los manuscritos antiguos, dice literalmente en los manuscritos antiguos, no aparece, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Que eso fue añadido posteriormente, dice allí, ¿sí? Fue añadido posteriormente. ¿Cuándo fue añadido? Bueno, la historia, si usted gusta leer la historia, dice que en el año 1600, Erasmo de Rotterdam fue obligado por la Iglesia Católica, escúcheme bien, fue obligado por la Iglesia Católica, la Iglesia tradicional, a colocar en su traducción, Primera de Juan 5:7. Esa interpolación, ¿no? Esa añadidura. Tres son los que dan testimonio. Ahí llega el Padre, el Verbo, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces dice Erasmo, o la historia cuenta que Erasmo tuvo que hacer eso, de colocarlo en sus escritos, colocar esa interpolación, dado que si no lo hacía, sería catalogado hereje por la Iglesia Católica, y ustedes saben cuál era el castigo para los herejes.
Entonces, por eso no aparece el texto de 1 de Juan 5:7. Lo que se hace aquí mi amigo pastor para decir él que la doctrina de la unicidad no es bíblica, es tomar 1 de Juan 5:7, citarlo y citar el verso 8 y decir que así como el agua no es la sangre, asimismo el hijo, el padre no es el hijo y el hijo no es el Espíritu Santo. Pero también en eso erra. Porque si usted lee, por ejemplo, vamos a leer Primera de Juan, pastor, vamos a leer Primera de Juan, vemos que el Padre sí es el Hijo, según Primera de Juan. El Padre sí es el Hijo. Vamos a leerlo, vamos a leer eso. Recuerde que Juan dice en su primera carta que el que no confiesa al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Y por qué lo dice? Bueno, veamos lo que dice. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice lo que era desde el principio. Pues este es el verbo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese es el Hijo, ¿sí? El que ellos conocieron. Pero mire que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Dice aquí, el capítulo 2, verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ese es el verbo, el cual es el Hijo. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron ellos que desde el principio? Pues al verbo, ¿sí o no? Ese es el Hijo. Pero Juan dice que ellos conocieron al Padre. Aquí mismo en su segunda carta, dice Juan, mira cuán grande amor o cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. ¿A quién no conoció el mundo? Juan está diciendo que fue al Padre. ¿Qué dice Juan en su primera carta, en su evangelio? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿A quién se refiere? A Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Sí? ¿Quién es ese? Jesús. Pero Juan está diciendo que es el Padre. Por tanto, el Padre sí es el Hijo. El Padre sí es el Hijo. Miremos algo. Miremos algo también en el Evangelio. El Evangelio de Juan. Juan el Bautista dice, cuando se le pregunta, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Confesó, ¿quién eres? Para que demos testimonio a los que nos enviaron. Él le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías, que vendría Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí? Recuerde, el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, el cual es el Padre. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, verso 3 y 5. El verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Y el verso 10, vendrá Jehová el Señor. Vendría Jehová el Señor. Y ese Jehová para Isaías es el Padre, el cual él mismo sería nuestro Redentor. Isaías 64, 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Pero mire lo que dice Isaías 63, 16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Jehová es el Padre, Jehová es el Redentor. ¿Sí observa? Jehová es el Padre, Jehová él mismo es el Redentor y el Redentor es el Salvador. El Hijo, el Padre sí es el Hijo. Por eso Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si mira, el Hijo sí es el Padre. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Hijo, mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Reina Valera 1997. Para que me conozcan, miren, no dice nos conozcan, dice me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pablo dice, hablando de que usted dice que el Hijo no es el Espíritu Santo, mire lo que dice Pablo. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 6, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Y usted dice que el Espíritu no es el Hijo, pero resulta que Pablo dice que el Señor es el Espíritu. ¿Ya? El Espíritu del Hijo fue enviado a nuestros corazones. ¿Y quién entonces quién es el Espíritu? El Señor. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
haya libertad. ¿Cuál Señor? Dice Pablo ahí en la misma carta, segunda carta, capítulo 4, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Sí, mira? Y ese espíritu, según Romanos capítulo 5, es el Espíritu Santo. Mire, y la esperanza, capítulo 5, verso 5 de la carta a los Romanos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién fue derramado en nuestros corazones? El Hijo, dice, porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pero mire que aquí dice que es el Espíritu, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces sí ratifica que el Hijo sí es el Espíritu. El Padre es el Hijo sí es el Espíritu, y el Hijo es el mismo Padre. El Hijo es el mismo Padre. Pablo lo dice, 2 Tesalonicenses 2:16, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Léalo en el texto griego y léalo en la Reina Valera versión antigua. Entonces, si vemos que Jesucristo es el todo en todos. Entonces, ¿cuál es más bíblica? ¿La doctrina de la Trinidad o la unicidad? Usted tiene que tomar un texto adulterado para demostrar que su doctrina sí es la bíblica. Yo tengo que tomar la Biblia. Literalmente, y estoy citando Biblia. Textos con contextos. Biblia. Usted no hizo eso. Entonces yo sí le puedo demostrar que la doctrina bíblica es la doctrina de la unicidad. ¿Listo? Pero usted toma otro texto. Miremos. Vamos a ver cuál texto toma él. Miremos. Escuchemos pues cuál otro texto toma él. También el Señor Jesús dijo en Juan 8:10, Espíritu Santo. También el Señor Jesús dijo en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, la doctrina unicitaria no es bíblica, la Trinidad sí es bíblica. Entonces, la doctrina unicitaria. Bueno, tomas Juan 8:16 para decir que la doctrina de la unicidad no es bíblica, que la Trinidad sí. Pero resulta que Juan no dijo en ninguna parte que Jesús y el Padre eran dos personas distintas. Eso no lo encontramos en ninguna parte de Juan. Observa esto, en ninguna parte de Juan. Juan antes dice que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Ya lo leímos, Isaías capítulo 1, verso 19 al 23. Ahí lo dice literalmente. Cuando Juan exclama, no, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Jehová, y Jehová para Isaías es el Padre. Y por eso Juan llama a Jesús el Padre. Entonces vemos que es imposible que Juan 8:16 nos esté diciendo allí que venga otra persona divina, que venga otra persona divina. Es imposible, ¿sí? O que Jesús esté diciendo que él y el Padre sean dos personas divinas. Imposible, imposible. Porque Jesús o Juan exclama que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías. Y también lo dice en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a leer capítulo 12, verso 12, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, escucha bien, dice, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Recordemos que el que vendría montado sobre un pollino, hijo de asna, según el profeta, y Juan está diciendo que estas cosas se escribieron acerca de él y que se las habían hecho. De aquel que se escribieron estas cosas es de Jehová. Vamos a leer libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 1, dice, porque a Jehová de los ejércitos debe mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Verso 9, alégrate mucha hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Quién era este que sería visto? Y Jehová será visto sobre ellos. ¿Para qué vendría? Jehová de los ejércitos los amparará, el verso 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Entonces,
Juan nos está mostrando que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Y resulta que el Jehová del Antiguo Testamento es el Dios que es único. Isaías 37:16, Isaías 37:20 es el único Jehová. Isaías 45:5 y 6, Isaías 44:8, ese Dios dice que no conoce otro, no conoce ninguno más, porque no hay semejante a él ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No hay semejante, lo que dice. Y es el Padre, Isaías 63:16, 64:8, ese es el que vendría. ¿Sí mira? Entonces Juan nos está diciendo que Jesús es ese Jehová. Y ese Jehová es el Padre. Por eso Juan lo llama el Padre. Por eso es imposible, escúcheme bien, que allí se hable, Juan 8:16, de dos personas divinas. Ahora, lo que también es imposible, porque la Biblia nos dice pues que, que solamente el que vendría a salvarnos es Jehová y vendría en persona. Entonces no nos está hablando de dos personas. Miremos eso, vamos a mirar eso. Permítame por favor, vamos a mirar esto aquí. Voy a buscar la Biblia, vamos a buscar Isaías, capítulo 35. A ver, Isaías, capítulo 35, y permítame, yo les busco permítame por favor, Isaías 35. Esto es la Biblia Torres Amat. Isaías 35, Biblia Torres Amat, vamos a mirarla. Búscala por acá, Martín Nieto, Biblia estándar. A ver, ya les digo. Aquí, Torres Amat. Miremos que es imposible porque ya miramos que Torres Amat, Biblia Isaías 35:4, creo que está en el 3. Sí, señor, está ahí en el 3. Se los voy a mostrar. Denme un segundito, yo miro a ver cómo estamos acá. Vamos a... Ahí en el 3, vamos a tenerlo allí, en el verso 3. Sí, señores. Isaías capítulo 35, Biblia Torres Amat. En el verso 3, Torres Amat, ahí la tenemos en el verso 3. Mire lo que dice. Vamos a mirarlo allá. Dice, decía a los pusilánimes, ¡Ea, ánimo! Y no temas, mira, vuestro Dios que viene a ejecutar una justa venganza. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Mire lo que dice. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Escuche bien. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Y ese Dios es Jehová. Ese Jehová es el único Dios. Ese Jehová es el único Jehová y es el Padre. Ahí nos está diciendo que él mismo en persona vendría a salvarnos. Entonces Juan 8:16 no está hablando de dos personas divinas. Está hablando, como vemos, Juan dice que Jesús es ese Jehová que vendría a salvarnos. Isaías nos dice que Jehová nos está diciendo que es la única persona que vendría, porque es el único Dios que hay, la única persona divina que hay. Ahora, ¿a qué se refiere Juan 8:16? Pues ya habiendo visto esto, la doctrina de la unicidad siempre será la doctrina bíblica. Entonces, ¿a qué se refiere Juan 8:16? Si usted analiza muy bien, allí habla del testimonio, no habla de dos personas. El testimonio, pues dice el testimonio de dos, pues va a ser verdadero, ¿no? Pero el testimonio en dónde? Juan 8:16, miremos. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. ¿Cómo es que Jesús no es solo, sino con el Padre? ¿Serían dos personas divinas? Evidentemente no, sino porque el Padre está en él. Dice, verso 29, porque el que me envió conmigo está. Juan en el capítulo 14, Jesús explica esto y en Juan 10 también dice por acá, verso 38 dice, y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sí, miremos que no son dos personas distintas. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 9, el Padre que mora, verso 10, si no estoy mal, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí. Por eso Pablo dice, Dios estaba en Cristo. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Recuerde que está hablando del testimonio.
En vuestra ley está escrito, el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es ese testimonio? Está hablando del testimonio estos dos, del Padre y del Hijo. Pero veamos que el Padre está en dónde? En Cristo. No dice que son dos personas distintas. ¿Cuál es el testimonio del Padre? El testimonio del Padre dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Hijo, mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. ¿Mm? El Padre dijo que sería visto, Isaías 40, y Zacarías capítulo 9, verso 1, verso 14, dice el Padre que sería visto. El Salmo 102, verso 16, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. El Padre sería visto. Vean aquí al Dios vuestro. Isaías 40, verso 9. Vean aquí al Dios vuestro. Y Jesús dice que el que lo vea a él, ve al Padre. Ahí está el testimonio de los dos. El que me vea a mí, ve al Padre. El Padre dijo que sería conocido. Y aquí Jesús dice en Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y Jesús les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, les dice que cuando desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Mm? Dice, si me conocieses, capítulo 14, verso 7 de Juan, si me conocieses también a mi Padre le conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocer a Jesús es conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo que sería conocido como el Salvador, como el Hijo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Jehová es el Padre, y mi siervo, el siervo es el Hijo, y mi siervo o mi Hijo, que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Me conozcan, escuche bien, me conozcan. No dice nos conozcan, me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías en el capítulo 60 dice allí que Jehová nacería. ¿Y nacería para qué? Por eso precisamente dice Dios fue manifestado en carne, vendría a salvarnos. Pero dice allí que sería conocido. Isaías Reina Valera, Isaías 60, Reina Valera versión antigua dice, levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían en la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nacería para ser conocido como el Salvador, verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová mismo sería el Salvador y el Salvador es el Hijo, el Hijo de Jesús, ¿sí o no? Entonces, por eso dice que el que conoce a Jesús conoce al Padre, es el testimonio de los dos. Dios estaba en Cristo, el Padre que mora en mí, no está hablando de dos personas distintas. Eso es para cumplir Isaías 45, verso 14, donde al siervo se le dice ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. Escuche bien, no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Unicidad 100%. Juan 8:16 y todo lo que usted acaba de decir, mi amigo pastor, es una farsa. ¿Sí? Es una farsa. La Trinidad no está en la Biblia. Yo lo invito a que me llame al WhatsApp más 57 o al WhatsApp. Ahí le voy a poner mi número 318-436-0745. Me llame y con mucho gusto dialogamos, pastor. Llámeme y con mucho gusto dialogamos sobre este tema. El pastor del Movimiento Misionero Mundial. Llámeme y con mucho gusto dialogamos, hablamos. Usted me va a mostrar en la Biblia, obviamente en la Biblia, que la Trinidad, que hay un Dios en tres personas distintas. Yo lo invito a eso, que me llame o me deje su número. En la bandeja de descripción del video, ahí le voy a dejar el número mío y me escribe y hablamos. De verdad, mi intención es dialogar con todos ustedes, podernos entender y que me muestren en la Biblia que la Trinidad sí existe. Obvio, en la Biblia. Pero por el momento le he demostrado a usted, pastor, y a todos que lo que ustedes usan son artimañas, movimientos de los cuales la Biblia no habla. Tomar dos textos y no darle contexto, sino darle una interpretación privada, es eso. No poder demostrar que lo que ustedes dicen es 100% bíblico. Tomar un texto y descontextualizarlo, bien, eso lo hace cualquiera. Pero dar un texto y darle contexto en la Biblia, solamente lo hace la unicidad. Bueno, Dios les bendiga a todos. No se olviden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. Y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana.
Llame y pida sus libros al más 57 318 436 0745 si está aquí en Colombia. Si está en el exterior, si está en el exterior es más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia es el 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marca el 011 57 318 436 0745. Ahí está el número. Llame y espero que usted, amigo pastor, me pueda llamar y que hablemos y usted me pueda demostrar que lo que usted predica sí es bíblico. Hombre, y háblele la verdad a la gente. La persona le pregunta, ¿usted qué opina, pastor, de la doctrina de la unicidad? Hombre, háblele lo que sea bíblico. Muestre, diga, la Biblia dice que hay un Dios en tres personas, aquí, aquí y aquí. Pero eso no lo pueden hacer. Hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.